virtual, después luego también se va a subir la misma, y bueno, contamos también con la presencia de la profesora a cargo de la cátedra, la profesora adjunta y magíster Irene Bucci, y bueno, ella ahora va a iniciar la presentación de la asignatura. Así que adelante, Irene, cuando vos quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros decidimos con Juanjo hacer, bueno, una presentación de este tipo. Bueno, este trimestre, porque en realidad no es un cuatrimestre, es un trimestre, nos agarra más organizada. El cuatrimestre pasado, la verdad que fue demoledor porque hubo que hacer absolutamente todo en forma virtual, preparar todo el material, tanto de teóricos como prácticos, y nosotros a nivel teórico, bueno, tuvimos una clase, yo di una clase, Juanjo dio otra, después Juanjo se encargó de algunos foros, y el resto de las actividades se hizo a través de los trabajos prácticos. Un poco la materia está organizada, ustedes en la página van a encontrar, a medida de que vayamos avanzando, todos los materiales. Cada clase está colgada, independientemente de que nosotros podamos hacer estos encuentros y nos tenemos que dividir con Juanjo algunas clases que vamos a dar por Zoom o por otro medio. Las clases están todas armadas, así que eso, independientemente de ustedes los textos que tengan para leer, ustedes tienen las clases de los teóricos armados. Y los trabajos prácticos también están armados con las actividades. ¿Está? Bien. Ustedes más o menos, bueno, ya tienen experiencia como alumnos universitarios, saben cómo es el sistema. em, con respecto a los trabajos prácticos, esto me importa decirlo, ustedes tienen 3 trabajos obligatorios, de los cuales 2 van a tener que cumplirlos, ¿no es cierto? Es decir, porque el 75, se le va a exigir el 75% de el cumplimiento de esos trabajos. El primer trabajo práctico sí o sí lo van a tener que hacer todos, porque toca un eje muy importante para nosotros, que es las teorías curriculares y todo lo que es las definiciones conceptuales de lo que es las currículum. Y la segunda parte de la materia, bueno, ahí van a poder optar entre hacer uno y otro, y el que quiera va a tener que hacer, puede hacer los 3 trabajos. Pusimos que lo podían hacer hasta en grupos de 3. Y después van a tener 2 evaluaciones parciales, porque es lo que se exige reglamentariamente. Eso sería lo que tiene que ver con lo administrativo. En cuanto a los contenidos de la materia, la materia tiene varias líneas. Por un lado, una línea histórica. Por el otro lado, la línea curricular, que aborda los contenidos y las definiciones de lo que es un currículum y cómo las teorías del pensamiento han interpretado esos currículum y cuál es la función de la educación. Y por el otro lado, que eso lo vemos fundamentalmente en la segunda parte, todas las políticas públicas. Y las políticas públicas actuales, vemos el tema de las reformas educativas, la gran reforma de Menem del 93 y la reforma del 2006. Esas serían las líneas. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que pensar en una materia, si yo les preguntara, bueno, ¿por qué esta materia se llama sistema educativo? Es decir, ¿qué alude el sistema educativo? Bueno, el sistema educativo tiene que ver con una organización política, burocrática, en el cual el Estado distribuye saberes que considera legítimamente valiosos. Esa sería la definición, ¿no?, de cómo una sociedad en un tiempo
y con ciertas características va a definir su sistema educativo. Ese sistema educativo va a formar parte, va a ser un subsistema dentro del sistema general. Y los sistemas educativos surgen en una época determinada de la historia, por eso nosotros tenemos una línea histórica que nos parece sumamente importante, porque esa línea histórica da cuenta de por qué surge el sistema educativo y cómo los estados fundamentalmente se apropiaron de la educación como un proceso para socializar, para internalizar pautas y valores y para constituir lo que van a ser las naciones modernas. Es decir, ¿cuándo surgen los sistemas educativos? Fines del siglo XVIII, pero antes del nacimiento de los sistemas educativos, se va a dar la configuración de lo que va a ser la constitución del campo de la infancia. Es decir, no hay sistema educativo si no hay niños, pero para que haya niños hay que pensar que es un niño. Y eso no estuvo presente en la historia de la humanidad, porque los niños, como bien lo definió Freud, eran adultos en miniatura. Y aparte, cada clase social veía a la niña de una forma diferente. Como hoy se ve, lo que pasa que hoy hablamos de derechos del niño, derechos universales y toda la historia. Ahora, ¿qué pasa con los sistemas educativos? Ah, ¿Hay algún inconveniente? No, ¿Se escucha bien? traten de cerrar algún micrófono que ha quedado abierto. Yo estaba revisando. Ah, bueno. ¿Pero los demás me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien. Sí, profesora. sí, profe, Bueno. se escucha. Sí, Bueno, está joya. bien. Entonces, cuando nosotros en esta primera clase planteamos, bueno, ¿desde qué lugar poner el sistema educativo? Nosotros vamos a plantear, o vamos a abrir un abanico histórico y vamos a ver cómo el Estado fue creando las bases, ¿no es cierto?, fundacionales para construir ese sistema educativo, y aparte que todos los sistemas educativos en el mundo occidental nacieron contemporáneamente, porque este fue un mandato que se dieron los estados nacionales. Si bien los sistemas educativos surgen en Europa, ese modelo se va a después traspasar a América. Y la educación va a ser algo muy importante y los estados van a entender que a través de la educación pueden construir el concepto de nación. Por lo tanto, va a ser una política pública muy definida, va a ser un proyecto nacional en todos los países occidentales, donde el Estado se va a arrogar el monopolio de la educación y va a competir fuertemente con la Iglesia Católica y también la Iglesia Protestante.